Nos vamos a ir a la palabra de Dios hoy, en esta noche. Vamos a continuar siempre con la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y el tema de esta noche, el juicio de Dios contra lo falso. El juicio de Dios contra lo falso. Ese es el tema de la palabra de Dios para esta noche. Cuando lo haya encontrado, me regala un fuerte, tremendo y sonoro amén. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a la lectura de la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, añade bendición una vez más a tu linda y hermosa palabra hoy en esta noche. Padre, déjanos una bonita enseñanza, Señor, pero que sea el Espíritu Santo ministrando tu palabra, Señor amado, en esta noche, en este santuario. No permita que la carne tome honra y gloria que solamente a usted le corresponde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén y amén. Esta noche hablaremos del juicio de Dios sobre los falsos profetas que van a ir a la destrucción, que formaron parte del pueblo de Dios, que dejaron de ser hijos de Dios y se convirtieron en hijos de Satanás. Quiero que presten mucha atención esta noche. En este mundo hay 2 clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. De usted, de mí y de aquellos que nos están sintonizando a través de estos medios de comunicación, depende a dónde queremos ir. No podemos, hermanos, estar aparentando un cristianismo que es completamente falso. Y por ello la palabra de Dios declara que muchos hemos sido los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Y por eso les decía a usted depende, usted decide. ¿A dónde quiere ir a parar usted? Aquí según el texto y el contexto, hermano, estamos hablando de aquello que Pedro identificó. Personas que se habían metido a la iglesia, pero todo en ellos era una falsedad. Y hay un trato especial para los hijos de Dios. Tenemos la bendición de tener la presencia de Dios con nosotros. Tenemos la bendición de tener su protección divina con nosotros. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios.
Pero el trato de Dios para los que andan en desobediencia hacia Dios ya es diferente. Ya es diferente. Nos llamaron, nos escogieron, nos convertimos en una nueva criatura. Corintios lo dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y ahí habla la palabra de Dios que las cosas viejas ya pasaron. Ya no tienen que estar formando parte en la vida de ninguno de nosotros. Y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Pero de usted y de ustedes allá que nos sintonizan, de ustedes dependen. Si queremos ir a la vida eterna con Cristo, obediencia. No dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre. Porque hoy no hay excusa. Hemos tenido 2 días atemporalados, pero Dios en su infinita misericordia ha parado todo aquello y ya del mediodía para acá el panorama fue completamente diferente. Para que no haya excusa de que el pueblo diga, no, pero es que va a llover y es que me voy a... No hay excusa para nada. Y aquí la palabra de Dios nos da el ejemplo. ¿Qué pasó con aquellos que desobedecieron a Dios? Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios ha creado millones de ángeles, seres creados por Dios, pero para que le adoren. Ahora ya en estos tiempos el Señor ha venido a buscar adoradores para que le adoremos en espíritu y en verdad. No en espíritu y en hipocresía, porque a Dios nadie lo puede engañar. De Dios nadie se burla hasta el día de ahora. Y los que lo intentaron terminaron mal parados. Muchos de ellos ya no están en los caminos de Dios. Y esto es lo que pasó, y aquí pone el ejemplo Pedro. Dice, señores, vean el ejemplo para que no caigan en el error en el cual cayeron estos ángeles. No hubo perdón para ellos. La palabra de Dios habla de los ángeles rebeldes, los ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás. Satanás quiso ser alguien especial y se olvidó que el único Dios soberano, poderoso que hay, es Jehová Dios de los ejércitos. Pero él quiso hacer algo. Y aquí donde hay que tener mucho cuidado. ¿Con quiénes nosotros estamos haciendo alianza hoy en estos tiempos? Allá en los tiempos de que habla la palabra de Dios, habla que ellos eran adoradores de Dios. Satanás, el diablo, era un ángel que adoraba a Dios, servía a Dios. Pero como a veces ahí vienen los problemas. Hoy en estos tiempos, ¿cuántos siervos de Dios andan dividiendo el cuerpo de Cristo? Movidos, impulsados por esas huestes espirituales de Satanás. Y es ahí donde hay que tener mucha precaución, estar atentos, estar alertas a no caer en el error que cayeron estos. Se rebelaron contra Dios. Mandaron a llamar al arcángel Miguel, quien juntamente con ángeles fieles a Dios
enfrentaron una batalla tremenda contra Satanás y sus huestes que se habían rebelado. Y se cree que fue una pelea tremenda. Pero el ángel que dice ahí la palabra del arcángel Miguel, derrotaron a Satanás y a todos esos ángeles que se rebelaron. Este es el problema, nadie se puede rebelar contra Dios, porque el pecado de rebeldía no le agrada a Dios. Y cuando hablamos de rebeldía, esa rebeldía también la estamos mostrando muchos de nosotros hoy en la actualidad. Estamos viendo jóvenes rebeldes, miembros servidores del cuerpo de Cristo, servidores, manipulados por espíritus de rebeldía. Y de todo eso hay que tener una gran precaución, porque estos dejaron de servir a Dios y terminaron sirviendo a Satanás. Veamos lo que dice Apocalipsis 12, 7 y 8. Ahí más adelantito. Apocalipsis 12, 7 y 8. Veamos qué dice la palabra de Dios. Capítulo 12, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla. ¿A dónde, hermanos? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué tremendo, por haberse rebelado contra Dios, por haber querido ser alguien especial, similar a Dios, y eso no se puede. Dios es soberano y Dios es único. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los arrojó, los lanzó. Y eso es la lucha que nosotros hoy tenemos en la actualidad. Porque las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo nos enseñan que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Allá andan ellos en las regiones celestes, allá andan los espíritus del diablo queriendo destruir matrimonio, queriendo destruir hijos, queriendo destruir iglesia, obras de Dios. Y lamentablemente muchas obras han sido destruidas por las huestes espirituales de maldad que andan obrando acá en la tierra. Pero aquí la palabra de Dios está hablando de estos ángeles que fueron lanzados a prisiones. Están en prisiones de oscuridad. La Biblia habla de un lugar donde están yendo a parar ahorita las personas que terminan siendo infieles a Dios. ¿Dónde van a parar aquellas personas? Y ese lugar, ¿a dónde dice el libro de Lucas que fue a parar el rico? Que fue a dar a un lugar de tormentos. Ahí están en prisiones esos ángeles que dice la palabra de Dios. Ellos ahí quedaron atados, encadenados, y ahí están ellos. Y de ahí no van a salir hasta en aquel día cuando Dios dicte el juicio final. Ahí sí va a ser el crujir de dientes, porque van a salir, hermanos, pero van a salir. Y esto es lo triste, cuando en aquel día dicten sentencia, unos para una vida eterna y otros para la condenación eterna. Ahí aparecerá Satanás, el falso profeta y el anticristo, y todas las huestes de ángeles que se rebelaron contra Dios van a ir a parar a un lugar que se le llama el infierno. Un lugar que lo describe la palabra de Dios. Un lugar que lo dice, y mismo Jesucristo lo dijo. Él habló del infierno.
¿A dónde van a ir a parar todas aquellas personas que murieron sin Cristo en su corazón? Aquellas personas que nunca recibieron a Cristo, aquellas personas que tal vez estuvieron adentro de una iglesia, pero lamentablemente después se retiraron, pusieron oídos a falsos profetas, a personas que hablaban, tergiversaban la palabra de Dios y terminaron fuera de las iglesias cristianas evangélicas. Y es ahí donde nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado. Porque hay un lugar, el futuro de los desterrados de la presencia de Dios. De los desterrados. Ellos fueron desterrados, ellos fueron echados. Los sacaron. Mire que qué tremendo, hermano. Nosotros ahorita, nombrémonos dichosos, que tenemos un santuario donde venimos a adorar al Rey de Gloria, donde venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, donde venimos a fortalecernos a través de la palabra de Dios. Van a haber tiempos en los cuales la gente lo va a desear, pero ya no habrá oportunidad. Pero nosotros hoy tenemos que hacer la lucha. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso depende de usted, eso depende de usted, eso depende de mí. Si realmente yo permito, si yo, claro, pierdo la comunión espiritual con Dios, pierdo aquello de orar constantemente con Dios, claro que entonces vienen las huestes de maldad y pueden hacernos presa fácilmente de ellos. Pero veamos lo que dice Mateo 7:23. Vamos al libro de Mateo 7:23. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 7:23. Mateo 7:23. El futuro de los desterrados de la presencia de Dios. 7:23. Vamos desde el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Apartados de mí, malditos, nunca los conoció. Y estos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No, hermano, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí si hay conversión genuina, hay frutos dignos de arrepentimiento, hay salvación y vida eterna. Pero si estamos jugando a ser cristianos, que hoy sí quiero, hoy sí tengo ganas, hoy sí puedo, no, señores, de esa manera no se puede. Porque la Biblia dice que el que puso la mano en el arado ya no puede echar marcha atrás. Aquí no hay marcha atrás. Aquí tenemos que continuar. Nosotros como familia llevamos 18 años de estar sirviéndole a Dios. Y ustedes conocen los problemas que hemos pasado, las situaciones adversas que han llegado en la vida, han pasado en la vida de nosotros, mas sin embargo, nunca nos acobardamos. Siempre nos paramos, siempre creímos que con Cristo realmente somos más que vencedores. Con Cristo. Pero es necesario, y por eso lo dice el Señor, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Pero es importante permanecer. Y es la manera como nosotros debemos de entender que para poder llegar a la vida eterna tenemos que permanecer en Cristo, en su palabra. Pero aquí el problema es que cuando venimos a la casa de Dios somos una cosa, allá afuera de la iglesia somos todo lo contrario.
Allá se oyen malas palabras, allá se oyen expresiones de odio, de resentimiento, de rencores, y eso no tiene que ser ya. En un verdadero hijo de Dios, en una verdadera hija de Dios, tienen que haber cambios completamente, porque el mismo claro de Jesucristo lo dijo, que por sus frutos los conocerían. Y la palabra de Dios dice que estos ángeles que se rebelaron, aquellos que pelearon, creyeron ellos que iban a ser los todopoderosos, allá se equivocaron. Fueron arrojados, los entregaron a prisiones y ahí están reservados para el día del juicio. Ahí están reservados para el día del juicio. Luego veamos en el versículo 5, siempre allá en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí aparece otro ejemplo. El primero ya lo vimos, el ejemplo de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ese es el primer ejemplo del juicio, de los juicios de Dios. Ahora veamos en el versículo 5 el ejemplo del juicio divino de Dios acerca del diluvio. Todos hemos leído acerca del diluvio allá en el libro de Génesis capítulo 7. Dios castiga al pecador no arrepentido. Oiga bien esto. Dios castiga al pecador no arrepentido. Mateo 24, 37 y 39. Mateo 24, 37 al 39. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 24, 37, 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga esto. Esto no ha cambiado nada. Toda la depravación de vida que llevaban las personas en la época del diluvio es lo que estamos viendo hoy en la actualidad también, en todos los lugares del mundo. Dios en su misericordia llamó a Noé para que construyera una arca y que les predicara la palabra de Dios a aquella generación perversa que se había levantado. Lo mismo hoy en la actualidad, hermanos. Dios ha mandado pastores por todos lados para que prediquemos el mensaje de la palabra de Dios, porque el propósito de Dios no es que todos perezcamos, no, el propósito de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y por ende podamos tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el propósito de parte de Dios. Comenzó Noé a construir el arca y Noé les predicó 120 años. Mire qué paciencia más tremenda la de Dios. Hoy nos están llamando a todos al arrepentimiento, que vengan todos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios no ha venido, no, Él dijo: yo he venido para a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Ese es el propósito de parte de Dios: venir, salvar, rescatar todo lo que está perdido. Allá se había perdido toda esa generación. Llegaron con el mensaje de la palabra de Dios Noé, pero no quisieron. 120 años. Pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, predicando el mensaje de la palabra de Dios. Noé nunca se rindió, Noé nunca se acobardó, porque no dice la Biblia que una tan sola alma se haya convertido a través de la predicación de Noé. No dice nada de eso.
Lo comenzaron a tildar de loco, ¿verdad? Y así como lo dice hoy en la actualidad, esos evangélicos tiembla, y nos tildan de diferentes maneras. La gente no quiere entender que hoy, en estos tiempos, no vamos a tener un diluvio, porque así lo prometió Dios, y el pacto que Él dio a través de el arco iris, de que no habrá más problemas de diluvio. Pero lo que viene es horrendo. Esta tierra, según dice la palabra de Dios, va a ser destruida con fuego. Tierra nueva, cielos nuevos. Y hoy, al igual que en la época de Noé, ahí comían ellos, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Había violencia generalizada. Noé vivió en tiempos peligrosos, pero nada lo hizo cambiar a él. Nada lo hizo pensar de una manera diferente. 120 años predicando el mensaje de la palabra de Dios. 20 años que lleva este siervo predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y que se levante un alma. Son pocos. Predicamos la palabra de Dios no solamente a la iglesia local, y hoy se la estamos predicando a la iglesia que está allá en el aire, de diferentes lugares del país, del mundo. A ellos les estamos enviando el mensaje y diciéndoles que así como en la época de Noé, que llegó el diluvio y todos perecieron, ellos continuaron dándole alarde a la carne, dándole vida a la carne, y se olvidaron de buscar a Dios. Y Dios mandó y construyeron un arca para que en el arca, aparte de los animalitos, aparte de Noé, aparte de su esposa, aparte de Jafén, Can y Set, los hijos de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, fueron las únicas 8 personas que entraron al arca. Solamente esa familia. Solamente ellos fueron los únicos. De ahí los demás, todos perecieron, todos murieron. ¿Y eso era el plan divino de Dios? No. El plan divino de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y que por lógica haya perdón. Pero aquí, hoy en los tiempos actuales, estamos en la época de la gracia. Si la persona se arrepiente de la vida degenerada que está llevando y busca de Dios, encuentra la gracia y la misericordia de Dios, y Él es fiel y justo para perdonarlo y darle salvación y vida eterna. Hoy, en estos tiempos. Pero allá en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, está hablando hacia los falsos maestros, aquellos que estaban tergiversando la palabra de Dios, aquellos que estaban enseñando cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña, y que creyeron ellos que podían hacerlo de toda manera y que nada iba a pasar. Ahí habla Dios de los juicios. Y si Dios no perdonó a los ángeles, dice la palabra de Dios, si no perdonó a la gente de la época de Noé, pues tampoco Dios va a perdonar a todos aquellos que hoy, habiéndoles predicado el mensaje de la salvación, habiéndoles predicado el evangelio de Jesucristo, a ustedes que están allá afuera, también se les está predicando la palabra de Dios, se les está diciendo, se les está advirtiendo que viene un juicio hacia esta tierra, viene un juicio de agua, de fuego, de la manera como Dios va a destruir a la humanidad, a todos aquellos que no quieran nada con Dios, a todos aquellos que no quieran nada con Cristo. Todos ellos van a perecer, como lo dice la palabra de Dios. Pero hoy es el tiempo en el cual podemos cambiar. Hoy es el tiempo, por eso la palabra de Dios nos ha quedado escrita, para que a través de ella podamos reflexionar. La palabra habla del trigo, lo bueno que está dentro de la iglesia, lo que está caminando, lo que está perseverando, lo que está leyendo la palabra de Dios, aquellos que no dejan de congregarse, aquellos que vienen a alimentarse de la palabra de Dios. Pero habla de la cizaña
que es lo malo que está ahorita en las iglesias. ¿Cuántas jovencitas hoy no le andan dando vida a la carne? Varones por iguales. Vida a la carne. Y ahí hay que tener un tremendo cuidado. Porque la carne es muerte. Pero cuando avivamos la parte espiritual en nosotros, ahí el panorama cambia. Vamos al versículo 6, también siempre de segunda de Pedro. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí aparece la tercera prueba de que Dios castigará a toda aquella persona que no se arrepienta de la mala vida que están llevando. En la época de Lot, de Sodoma y Gomorra, el problema era el homosexualismo tajante que había ahí en esa ciudad. Había una depravación tremenda, hombre con hombre, mujer con mujer. Y como la gente cree que eso es normal, porque hay países donde avalan todo eso, pues la Biblia dice todo lo contrario. Sodoma y Gomorra fue destruida precisamente por eso, porque Dios no permite eso. A Dios no le agrada ninguna de esas cosas, homosexualismo y lesbianismo, y esta fue la causa de la destrucción de Sodoma. Veamos lo que dice Judas, versículo 7. Ahí adelantito tenemos a Judas. Judas, versículo 7. Amén, hermanos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué bendición para Lot. Llegaron los ángeles y le advirtieron que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Les pidieron los ángeles a Lot, a su esposa y a sus hijas, que salieran de la ciudad y que nadie volteara a ver hacia atrás. Y todo se dio tal y como los ángeles se ordenaron, pero hubo un error allí. Ahí aparece en escena la esposa de Lot. ¿Qué tenía ella que voltear a ver hacia atrás? Y ese es el problema, cuando nuestro amor, nuestro corazón lo anclamos en este mundo terrenal. Aquí pueden haber linduras de cosas, linduras de paseos, lindos lugares donde ir a disfrutar, pero todo esto, señores, se va a terminar. Les ordenaron, nadie voltea a ver hacia atrás. Pero el amor, que mi casa, que dejo todo el negocio, que dejo allá mis amistades, no. Corran, les dijeron a ellos, corran, corran. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice esta noche, que debemos de correr, no estancarnos, a estar viendo ahí el materialismo. No, señores, si esto se va a terminar. Usted puede ahorita tener la mejor casa de la colonia, la mejor casa del pueblo, la mejor casa de la ciudad, pero todo esto se va a terminar, no quedará nada. Porque todo esto va a ser destruido, dice la palabra de Dios. Habrá cielo nuevo, tierra nueva. Y aparecen las vidas vergonzosas, personas fornicando, gestando la lascivia, que es un deseo sexual o lujuria sin control. Y eso era todo lo que, la forma como vivían aquella gente. Y hoy en la actualidad, mire, es lo mismo. ¿Cuánta gente hoy no está siendo arrestada por andar violando niños? Oigan esto, por andar violando niños.
En los centros penales hay un montón de personas, y le estoy hablando de personas ya mayores. ¿Por qué está usted aquí, don fulano? Es que violé a mi nietecita. Aquí esto no cambia. Familiares cayendo en el incesto. Y dice la palabra de Dios que dos primos no pueden tener vida marital, pero ellos lo hacen. Así ahorita, mira, tenemos 2 hijos y ahorita no nos ha pasado nada. Están caminando contrario a lo que la palabra de Dios ordena. Por eso les digo, hermano, así como en la época de Lot, la depravación era horrible. No, es que querían tener relaciones sexuales hasta con los ángeles que había enviado Dios. Mire qué mente más perdida la de esos hombres. No les dijo Lot, no, llévense a mis hijas, pero con ellos, no, es que no queremos a tus hijas, queremos a esos hombres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que se echa con un hombre. Maldito. Pero esto es la realidad que estamos viviendo hoy en la actualidad. Hoy vamos al versículo 7. Versículo 7. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios siempre tiene control de nosotros. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que separarnos de toda la maldad que hay en el mundo. Apartaditos, estamos viviendo, sí, Señor, ahorita estamos en el mundo, pero tenemos que estar separados de toda la maldad, de toda la degeneración que hay en estos tiempos acá, en este mundo hostil en el cual estamos viviendo nosotros. Aquí estamos, somos peregrinos que vamos de paso en este mundo, pero la misma palabra de Dios nos dice que somos peregrinos que vamos de paso hacia nuestra ciudadanía, hacia la tierra prometida, porque allá nos espera el Señor. Me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero mientras estamos acá en este mundo, hermanos, tenemos alguien que siempre nos está protegiendo. El Señor liberó a Lot de aquella raza depravada de Sodoma y Gomorra. Y luego cuando ellos salieron, ahí vino el juicio de Dios, ahí vino el fuego y se los terminó a todos. No quedó ni uno solo vivo. Porque cuando el juicio de Dios, la ira de Dios llega a una persona, nadie lo puede parar. Por eso hoy en la actualidad debemos de tener mucho cuidado de no caer en un juicio con Dios. Dios es tardo para la ira, clemente y misericordioso, pero cuando la ira de Dios llega, cuando el juicio de Dios llega, nadie lo puede parar. Y hay de aquel que se quiera meter en el juicio que Dios ha enviado hacia determinada persona que le falló, que se separó de Dios, que se apartó de Dios. Nadie puede meter su mano en ese tipo de problemas porque es peligroso. Dios tratando con aquellas personas, dándoles realmente lo que cada quien merece. Rescataron a Lot. Se cree, dicen que vivió unos 16 años allí en Sodoma y Gomorra. Este hombre, que fue un hombre que aprendió a despreciar el pecado. Nosotros vivimos hoy aquí en la actualidad, y de nosotros depende si yo me quiero meter en problemas. La corrupción ahorita existe en todo el mundo, pero de usted va a depender si usted se quiere meter en problemas, de andar tocando lo que no debe de tocar, de andar tomando lo que no debe de tomar. De usted y de nosotros depende. Aquí Lot aprendió a despreciar el pecado. Salmo 101:3. Salmo 101:3. Veamos qué dice la palabra de Dios. Salmo 101:3.
Dice la palabra: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Oiga, qué tremendo esto, hermanos. Lot aprendió a despreciar el pecado. El pecado está a la luz del día, señores. Dios nos da libre albedrío. Dios no nos va a andar diciendo: no, no, hijito lindo, no, eso no lo hagan, no, no. Eso depende ya de nosotros. Si yo me quiero meter en problemas con una hembrita ajena, si usted como hembrita se quiere meter en problemas con un varón casado, ya es criterio suyo. Sabe las consecuencias que tiene que pagar posteriormente a eso. Porque todo se paga. ¿Y dónde lo pagamos? Aquí terrenalmente se paga todo. Y esto porque conocemos de casos de hombres y mujeres que se metieron a andar jugueteando con el pecado y han terminado mal parados. Lot fue alguien que supo escoger sus amistades, alguien que vivió en un ambiente de iniquidad, pero jamás se corrompió. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 1: su deseo busca el que se desvía. Su deseo. Aquí después no le andemos echando la culpa: no, es que ella me lo presentó, que ella me la presentó. No, no, señor. Su deseo busca el que se desvía. Y aquí está diciendo el Señor en el Salmo que a Él no le agradan los que se desviaron. Aquellos que se fueron detrás de falsos apóstoles, de falsos profetas, a Dios no le agrada ese tipo de personas. Y el Señor, dice la palabra de Dios, libró a Noé y a Lot de toda tentación o prueba. Dos personas justas ante los ojos de Dios. ¿Cómo está su vida ante los ojos de Dios? ¿Es realmente una persona similar a Lot y a Noé? Personas justas, que todo el tiempo despreciaron el pecado, la maldad, nunca avalaron todo eso y nunca se mezclaron en problemas que complicaran su relación con Dios. Y esto es lo que el Señor, de ahí para allá, el Señor tiene control de lo que les espera a todos esos falsos apóstoles y profetas que han surgido en los tiempos antiguos y están surgiendo hoy en la actualidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Siempre haciendo lo mismo, no dejando de congregarnos, oración, lectura bíblica. Eso es todo lo que Dios quiere.